Aquellas maravillosas revistas, capítulo 94, cuando los alemanes eran los reyes. Hoy, en 2025, los coches alemanes, pese a todo, siguen siendo una referencia. Pero a comienzos de los años 90 no eran una referencia, eran la referencia. Sobre todo si hablamos de deportivos, como es el caso de hoy, porque en este podcast hablaremos mucho de deportivos y mucho de motorsport. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Los alemanes siguen siendo muy buenos haciendo coches, pero que muy buenos. Algunas de mis marcas favoritas son alemanas, pero otras marcas europeas han espabilado mucho, entre ellas, por ejemplo, Alfa Romeo, hablando de deportivos. Las japonesas, ni te cuento. La marca líder mundial es Toyota, como sabéis todos, del país naciente. Los coches coreanos ofrecen un nivel de calidad altísimo y los chinos, los chinos, van a dar mucho que hablar, vienen pisando fuerte. Pero en agosto de 1992 los coches alemanes eran, en conjunto, los mejores. Ya os avisé que en estos últimos capítulos de aquellas maravillosas revistas me iba a centrar más en los deportivos. Así que vamos a hablar hoy de deportivos alemanes. Y alguna sorpresita habrá. Y comenzamos fuertes, porque ya había tenido la ocasión de conducir un Porsche 928 GTS durante una presentación, pero esos días tuve la oportunidad de hacer una prueba a fondo. El hacer una prueba a fondo no solo te permite probar el coche durante más tiempo y en condiciones más variadas, lo más importante es que lo pruebas por tus recorridos habituales, con lo cual la posibilidad de hacer comparaciones con otros coches es mucho mayor, en este caso con otros deportivos e incluso con los 928 anteriores. Este coche era lo mejor y acabó siendo lo mejor que hizo Porsche con el 928 GTS. Mantenía el motor, que ya os he hablado mucho de él, no os voy a aburrir, un 8 cilindros a 90 grados, que era una auténtica maravilla, bloque y culata de aleación, 5.400 centímetros cúbicos, pero era de carrera corta, era 100 milímetros de diámetro por 85,9 de carrera. Lo mejor que había entonces en inyección, la multipunto LH Jetronic, y 4 válvulas por cilindro, huelga decirlo. Al final todo esto se traducía en una potencia importante, 350 caballos, curiosamente un régimen relativamente bajo, 5.700 revoluciones, y un par máximo enorme de 51 kilómetros que se conseguía poco más de 4.000 vueltas. Pero es que además el coche se había refinado mucho las suspensiones, se había mejorado el calzado, llevaba un diferencial electrónico PSD, iba fantástico. Advierto que todavía estos coches no llevaban ayudas electrónicas, por lo que refinar el bastidor era muy importante. Ya os he contado en alguna ocasión que este coche llevaba un eje posterior tipo Weissach. Esto consistía en que uno de las partes de la suspensión, de las bieletas, digamos, que iban hacia adelante, era articulada con un taco de goma, y esto conseguía que cuando el coche apoyaba fuertemente en la rueda exterior trasera, esa rueda cogía un poquito de convergencia hacia el interior, haciendo al coche más manejable y más conducible y sobre todo más dócil. La suspensión delantera de doble trapecio, y también os recuerdo, hablando de refinamientos en este coche, que contaba con el famoso sistema Trans-ASLE, con lo que el diferencial, por supuesto, era propulsión trasera solo, pero también el cambio iban sobre el eje trasero, con lo cual el reparto de pesos, no era óptimo, pero estaba en un 52, casi 53, 47, que no está mal para ser un coupé grandullón y con un pedazo de motor V8 delante. Digo grandullón porque era un coche de 4,5 metros de largo. Y un coche que en la prueba criticábamos que era un poco, no le gritábamos que fuera muy pesado, pero sí un poco pesado. Estamos hablando de un coche de 1.600 kilos. Vuelvo a decir lo mismo, me repito mucho, pero es que los kilos de los 90 no eran como los kilos de hoy día. Hoy día un coche de esta potencia, con este peso, pues no le criticaría. Bueno, ya a lo mejor sí, porque soy un obseso del peso, lo reconozco. Pero normalmente no sería una crítica importante. En este momento, pues sí. Lo cierto es que este coche, el interior, estoy viendo las fotos, se identificaba sobre todo por un alerón trasero
bastante grande, nada que ver con el de los Ford Cosworth, Escort o Sierra, pero sí bastante grande, que yo creo que era una señal de identidad, pero que para mí estropeaba un poco la línea tan equilibrada de este coche. Pero da igual, porque el propietario, el que se comprara este coche en este momento, y yo creo que incluso ahora, prefería que la gente que entiende identificara su coche como lo más de lo más que había fabricado Porsche sobre el 928, y en este momento uno de los mejores Porsche más potentes que podías comprarte. Una auténtica maravilla, el acabado increíble, el interior increíble, buena posición de conducción. Bueno, un coche que os diría que un poquito más ligero y con un cambio un poquito más preciso, porque el sistema Transaxle conlleva que hay unos reenvíos hacia atrás que por mucho que Porsche lo haga muy bien y lo resuelva muy bien, siempre pierdes un poquito de precisión y de cortedad de recorridos frente a cuando llevas, por ejemplo, un BMW. Ahora hablaremos de un BMW, que es que estás manejando la palanca que sale directamente de la caja de cambios. Bueno, pues sin estos dos pequeños inconvenientes, yo creo que sería un coche de 10. Ahora vamos a seguimos con deportivos alemanes, ya os lo había dicho. Y comparamos tres de ellos que os diría que estaban quizás en su mejor momento. Estoy hablando del Audi Coupé 2.8 V6, el BMW 325 y Coupé y el Volkswagen Corrado VR6. ¿Son tres coches que tienen muchas cosas en común? Pues no, tienen dos, que son coupés, unos más que otro, ya lo veremos, y que recurrían a motores de 6 cilindros, pero no podía ser más diferentes estos motores. ¿Por qué digo que unos son coupés, unos más que otros? A ver, el Corrado había nacido como coupé, era un coche diseñado como coupé, mientras que el 325 no era más que una berlina, pero con versión de 2 puertas, y el Audi era lo mismo. Lo que sucede es que en el BMW, yo creo que por el diseño del morro, llevar el motor, ser propulsión trasera, hacer un morro más afilado, al final parece un coupé más auténtico que el Audi. Así que yo creo que por estética, para mí, esta sería la clasificación. Primero el Corrado, después el BMW y después el Audi. Hablamos de los motores. ¿Por qué digo que no pueden ser más distintos? Porque el Audi Coupé llevaba un motor de 2,8 litros, era un V6 a 90 grados, que ofrecía 174 caballos. Por su parte, el BMW contaba con un motor. A mí es uno de los motores de BMW que más me gustan. Este 6 cilindros en línea de 2,5 litros. Ya sabéis que yo tengo un E36, un coche de esta época. En mi caso es un 2.8, pero es la misma familia de motores. Y este motor ofrecía unos magníficos 192 caballos y era el más potente de todos. Con no mucha diferencia, pero el más potente. De cifras oficiales, digamos, y luego de cifras comprobadas. Y por último, el Corrado llevaba ese peculiar motor que diseñó Volkswagen para meter en el capó de sus coches de tracción delantera y motor transversal un 6 cilindros en V a solo 15 grados, los famosos motores de V estrecha, que era sobre el papel tan potente como el BMW, luego en la realidad no, en la realidad daba unos pocos caballos menos y que contaba con una cilindrada de 2.800 centímetros cúbicos. Daba 190 caballos casi a 6.000 revoluciones. Para mí, de todos estos motores, sin duda, el que más me gusta es el de BMW. Y entre los otros dos, aunque el Corrado sea más potente, que luego en banco se corroboraba que era de los más potentes y claramente más potente que el Audi, me gustaba más el motor de Audi. Este motor de V estrecha, pues a ver, no digo que fueran mal, pero no se podían comparar a cómo iban otros motores de 6 cilindros. Es inevitable la referencia del V6 Buso, que aquí no está porque no es alemán, pero comparado con estos dos motores, no sabría decir cuál es mejor. A mí, desde luego, el que más me gustaba en ese momento y ahora sigue siendo el 6 cilindros en línea de BMW. En cuanto a los coches, yo creo que un poco la estética pues da una idea de lo que era cada coche, porque realmente se podría decir, ¿el más deportivo era el Corrado? Sí. Lo que pasa es que al ser tracción delantera y tener un reparto de peso claramente vencido hacia el tren delantero, pues el comportamiento, siendo eficaz, no era el más deportivo de todos. Tened en cuenta que era un coche, todos estaban en el entorno de los 1.300 kilos, más o menos el Corrado,
no llegaba, pero se quedaba muy cerca, los otros pasaban por muy poco. Pero fijaos que el Corrado tenía un reparto de pesos de un 68% delante, frente a un 36 detrás, un 32. Mientras que, por ejemplo, el BMW, que era el más equilibrado de todos, tenía un reparto de pesos casi perfecto de 51-49. Esto se notaba. Para mí, al volante, el más deportivo por tacto de cambio, por comportamiento en curva y por agilidad, era el BMW. Entre los otros dos, mejor el Corrado que el Audi. El Audi jugaba a la baza de ser un coche, un coupé, pero muy utilizable, con buenas 5 plazas, un maletero bastante bueno. Hombre, lo que sucede es que eso el Corrado no lo ofrecía, pero el BMW también. Yo creo que si tuviera que dar un vencedor de esta comparativa, como lo dio en su momento, sería el BMW. Vamos a hablar de otro coche alemán, el quinto coche alemán, que como se diría en el ambiente taurino, no hay quinto malo. Pues esto se cumple. Porque pude probar, en este caso en contacto, y lo probé brevemente, a lo mejor me hice 400 o 500 kilómetros, pero que no fue una prueba de tener el coche varios días. Estoy hablando del Mercedes 300 CE, 24 válvulas, pero en su versión cabriolet. Es un coche que se puede decir que lo tenía todo. Era potente, era técnicamente sofisticado, con muy buen comportamiento, una calidad extraordinaria, conducción a cielo abierto y 4 buenas plazas. Poco habitual en estos coches. Confieso que es un coche que me encantó. Este motor, que era un 6 cilindros también, en línea también como el de BMW, de 3 litros ofrecía 220 magníficos caballos, muy utilizables, muy agradables. El coche no llegaba obviamente a la rigidez del coupé, con techo rígido, pero se le acercaba bastante y sin penalizar demasiado el peso. Y lo mejor, yo lo siento porque no soy de los que me gusta decir eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, ni nada de eso, pero la diferencia de calidad de fabricación de los Mercedes de estos años frente a los demás era extraordinaria. No voy a decir ahora que los Mercedes sean peores, quizás sean un poco peores, no lo sé, pero es que los demás son mejores. En esta época realmente te subías un Mercedes, y lo tengo que decir como lo siento, era otra cosa. El salpicadero es que rezumaba calidad, las inserciones de madera que las tenían las puertas y el salpicadero, los asientos que parecían, llevaba cuero, esta unidad que yo probé, que era una opción no barata precisamente. Cuando te sentabas no parecían excesivamente cómodos, pero es que eran asientos, lo digo siempre, porque eran así muy bien estudiados y a medida que pasaban el tiempo y los kilómetros te resultaban más y más y más cómodos. Un coche que si al BMW le he dado un 9,5, a este le daría un 9,5 o más, incluso o más, para ser lo que es. Por cierto, hablando de BMW ya anunciaba que potenciaba pues un mito, el BMW M3, que era una maravilla, pero que hacía crecer la cilindrada de 2,5 litros a 3 litros, con lo cual su potencia se acercaba mucho a los 300 caballos. 200, bueno, aquí en ocasiones he visto 285. Lo que anunciaba BMW eran 286. Esta mejora, con ser importante, es que además iba acompañada por retoques, un poco con la justificación de que había que preparar el coche para aceptar esta nueva potencia, retoques de suspensiones que le sentaban al coche muy bien. Lo cierto es que este M3, no hay M3 malo, pero este para mí estaba en un punto de equilibrio que no era tan ligero como el primero, pero sí claramente más potente, y no era más potente que los que vienen después, pero sí claramente más ligero, con lo cual para mí es uno de los mejores. Y hacemos un paréntesis para hablar de deportivos y de alemanes, pero es que me ha surgido en estos números que estoy mirando, buscando deportivos alemanes, un coche del que quiero hablar, porque voy a hablar de una marca desaparecida y me da mucha pena. Ahora que está de moda que las marcas más o menos generalistas tengan su marca premium, estoy convencido que Mazda echa de menos a su marca premium, que era Sedos. A mí me encantaban estos coches, porque me parecían muy bonitos, una línea muy equilibrada, muy redondeada, pero realmente muy bonitos. Además, por cierto, ya pintados en este color rojo metalizado, burdeos, quizás, que es muy, muy Mazda. Eran más exclusivos que los Mazda y mejor terminados que los Mazda. A lo mejor no de calidad,
pero sí de equipamiento y sobre todo en los interiores, que os vengo diciendo que en estas fechas una de las pocas objeciones que se le podían poner a los coches japoneses eran unos interiores muy tristes. Bueno, pues este no era el caso, porque tenía un salpicadero precioso, muy bien hecho, muy ergonómico, un cambio delicioso. Y luego además tenía un motor muy Mazda, porque estamos hablando de un 6 cilindros en V a 60 grados, de carrera no ultra corta, pero corta, por supuesto inyección, por supuesto con 4 válvulas, todo lo que tiene que llevar, y que ofrecía 146 caballos, siendo un 2 litros a 6.000 revoluciones. Era un prodigio de suavidad. Todo el coche era fino como la seda. Y llegamos al Motorsport. Que hoy hay mucha tela que cortar, como os decía. Mucha tela que cortar. Porque en el Mundial de Rallys, Gigi Oriol parecía que estaba en racha. Ojo, y eso que en este rally se puede decir que Carlos Sainz jugaba en casa, porque estoy hablando del rally de Argentina. En Argentina al español se le quería, y yo creo que se le quiere, como uno de los suyos. La buena noticia es que Carlos Sainz conseguía quedar segundo, con lo cual podía mantener el liderato del Mundial. Y apenas unas semanas más tarde llegaba el rally de Nueva Zelanda. Bueno, en el rally de Argentina Sainz estaba como en casa. El de Nueva Zelanda a lo mejor no, pero es otro rally que se le da donde Carlos se encontraba como pez en el agua. Tanto que no solo ganó, se puede decir que arrasó. Y además, como Oriol pues no estuvo, la diferencia en el Mundial ya empezaba a ser importante, porque Carlos tenía 97 puntos, mientras que el segundo, que era 77 puntos, el segundo era Cancunen con 62 y Oriol con 2 puntos menos, con 60. No sé si por ahí soy a mi perro, que se queja de que no le estoy haciendo mucho caso. Pobrecito. Ahora le haré caso. Vamos a hablar ahora de Fórmula 1, porque en Fórmula 1 se disputaban 4 grandes premios casi seguidos. En los 2 primeros, Mansell y Senna se intercambiaban las posiciones. Con Mansell primero, Senna segundo en Alemania, por cierto, con Schumacher tercero, y con Senna primero y Mansell segundo en Hungría. Lo que sucede es que luego llegaban los grandes premios de Gran Bretaña y de Francia. Ambos ganados por Mansell. El Williams estaba claro que era un tiro y que además Nigel, el león, se encontraba en plena forma. Además, los McLaren naufragaba y como resultado Mansell se distanciaba en el campeonato, perseguido por Patrese, pero de lejos, y de un inesperado Michael Schumacher. Bueno, esto es lo que ha dado de sí este podcast. Espero que los ladridos de mi perro que me echa de menos no se hayan molestado. Ahora iré a hacerle caso. Es que el pobre no le he hecho mucho caso. Grabo esto un sábado y la verdad es que está aquí conmigo. Le tenemos en custodia compartida porque vive con mi ex, con mis hijos, pero cuando tengo oportunidad me lo traigo aquí. Espero que os haya gustado este podcast, que os haya interesado. Leo, como siempre, todos vuestros comentarios y me interesan mucho vuestras críticas argumentadas y vuestras ideas para hacer nuevos contenidos en podcast. Nada más, muchas gracias y espero que me escuchéis de nuevo aquí en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.